Nosotros hemos empezado por reestructurar la CONADI, pero queremos mandar, dos cosas. La próxima semana dan a conocer un cambio completo de las normas conforme a las cuales se ha ido adjudicando la tierra, para reducir el margen de discrecionalidad y para que al mismo tiempo haya mayor transparencia. Sería largo explicar aquí, pero eso yo creo que es un buen objetivo que hemos hecho con el Ministerio de Hacienda. Y lo segundo es enviar un proyecto de ley que cambie la estructura de la CONADI. También eso sería largo de explicar porque no es un servicio público como los demás, sino que ahí hay una especie de cogobierno por el hecho de que consejeros elegidos indígenas participan no solo en las directrices generales, sino que han ido participando en decisiones particulares. Y eso se presta, sin hacer crítica a ninguno en particular de ellos, pero eso se ha prestado también para más clientelismo, etc. Entonces nosotros quisiéramos dejar para el próximo gobierno, cualquiera que él sea, una institucionalidad más eficiente, más transparente, más adecuada para la envergadura del problema que hay por delante. Y hay un último punto que voy a decir que no es muy popular, pero que creo que es indispensable. Nosotros tenemos que poner un horizonte de límite a este proceso, a esta restitución. Claro. Ese horizonte de límite yo creo que pasa, en primer lugar, por solicitarle a la Universidad de Concepción que actualice su estudio, que es del 2005. Es indispensable que nosotros sepamos a esta altura qué es lo que es la demanda social real. En este momento tenemos 115 comunidades priorizadas por la presidenta, 308 comunidades que están en aplicación de sus derechos que vienen después, y después otras 60. Tendríamos que ver todo eso sumado, cuánto da. Y aquí viene otro factor que es muy complejo. A esto se suma en la ley, y también la Universidad de Concepción intervino en esto, en que se le dan 12 hectáreas,7 a cada familia, porque el título de merced no es preciso, no es que diga tantos metros, sino que dice de tal río a tal parte, etc. Entonces se le dan 12,7 hectáreas por familia. Resulta que como hay la mitad del pueblo mapuche que vive en Santiago, al abrirse esta posibilidad, muchos de ellos vuelven al campo. Porque, claro, tienen la posibilidad de tener 12 hectáreas de tierra, que no es de poco valor. Ahora, es suelo 3, etcétera, pero igual. Entonces, tenemos que esto precisarlo mejor. Yo lo que aspiraría, perdón que me demore en esto, es dejar lo más ordenado posible para el próximo gobierno. O sea, encauzado. Encauzado para que siga. Usted habla de una serie de acciones, estructuras que vienen dándose bien o mal, y parece más mal que bien, desde hace algunos años. Y hoy día el problema, si uno lo mira así como un espectador externo, pareciera ser más conflictivo, más relevante que nunca antes. A mí lo que me falta en toda esta discusión que estamos teniendo, y de hecho me ha faltado en todas las discusiones que con autoridades de gobierno hemos tenido acá, es ¿qué es lo que busca el gobierno con la política indígena? ¿Cuál es el propósito de todas las acciones, estructuras y demás cosas que se hacen en este ámbito? Yo creo que el modelo, para hacerlo bien simple, el ideal para mí por lo menos sería Nueva Zelanda. O sea, un modelo en el cual ahí el pueblo maorí participa como sus derechos, incluso en el Parlamento, es reconocido como tal, la lengua maorí es una lengua oficial de Nueva Zelanda y se respeta absolutamente su realidad. La sociedad chilena le ha costado mucho aceptar que aquí viven, al menos los grandes pueblos son el Aymara y Quechua, la Rapa Nui y el pueblo mapuche. Obviamente que hay más, pero digo lo grande. Entonces tiene que entender que estas tres realidades o principales realidades indígenas, muy distintas unas de otras, forman parte de esta nacionalidad. ¿Va el gobierno de la concertación antes de que termine dentro de esta reestructuración en general de la legislación indígena, va a proponer cuota específica parlamentaria para los pueblos originarios? Nosotros lo vamos a proponer, no inmediatamente, pero sí lo vamos a proponer. Y hay, el primer proyecto que se planteó en esta materia lo plantearon curiosamente el diputado Huenchumilla junto con el diputado Cardemil, y cada uno con sus respectivos seguidores en la alianza y en la concertación. Nosotros vamos a recoger eso, porque hay dos posibilidades. Canadá, por ejemplo, los pueblos originarios de Canadá, que ellos llaman aborígenes, no quieren participar del Parlamento canadiense, porque ellos entienden que son una nación aparte, que vive dentro del Estado canadiense con su autogobierno en su propio territorio, y no quieren
participar del Parlamento canadiense. En el caso chileno, ese modelo no sirve, porque no hay ningún lugar del país, salvo la isla de Pascua, en que los indígenas sean mayoría. Por ejemplo, en la Araucanía ellos son el 24%. Entonces, si nosotros diéramos autonomía a la Araucanía, siguiendo el modelo de Canadá, la Araucanía sería gobernado por los colonos, sería gobernado por la mayoría Winca, digamos, no por la mayoría mapuche. Por tanto, todo esto de autonomía, que el sector más extremo del movimiento mapuche habla mucho, es muy irreal. La fórmula, en cambio, es la de Nueva Zelanda, y es que haya una cuota de representación indígena en el Parlamento chileno. Y creo que es una gran cosa que los movimientos indígenas planteen eso como una posibilidad real, porque quiere decir que quieren integrarse al Estado de Chile, siendo indígenas. Nos tenemos que ir, así que, Fernando... No, iba a comentarle que en virtud de las reclamaciones y de los conceptos que tienen aquí tuvimos ¿cómo se llama? Aucán. Ellos nos hablan de restituciones de tierra en el sentido como usted lo ve, como conflictos de derecho y de propiedad, sino que lo ven precisamente como territorios autónomos, sí. Y dadas las condiciones de este país, y dadas las poblaciones y todas las cosas que nos hacen diferentes Nueva Zelanda y los maoríes, totalmente distintos. Yo veo un problema que se viene como una locomotora, porque uno podrá calificarlo de irreal, pero el hecho real es que estos grupos que están haciendo tomas con violencia, que están quemando vehículos y efectuando todo tipo de asaltos cada vez más violentos, son bastante reales. Sí, ¿Qué va a hacer el Estado al respecto? Pero, Fernando, son muy pequeños. Sí, en este momento... ¿Cuán pequeños pero son? quiero decir, en este momento hay 4.000 organizaciones indígenas en el sur de Chile, entre comunidades y organizaciones. Los lugares donde hay conflictos son muy delimitados. Ercilla, Vilcún, hubo en un momento en Tirúa y de repente en alguna otra parte. Esas comunidades en conflicto no deben ser más de 15. Ahora, obviamente la noticia está puesta ahí, pero no está puesta, por ejemplo, yo estuve en Lanco, al interior, serían 20 comunidades, 5 loncos, discutiendo toda una tarde entera, y ellos el problema de ellos no es, digamos, recomponer el territorio mapuche. Recomponer la Araucanía, digamos. No, el problema de ellos es tener una tierra suficiente que les permita vivir según sus costumbres, sus tradiciones, pero además ellos quieren modernizarse. O sea, quieren entrar en contacto con la agroindustria, o sea, tampoco es gente que no quiera vivir mejor, pero quiere seguir viviendo como mapuche. Pero la política es una cosa, Fernando Corta. La política del gobierno pareciera estar enfocada hacia estas 17 comunidades que son las más conflictivas, y el trabajo que hay que hacer con el resto, como usted bien dice, no tiene que ver simplemente con entregar tierras. De hecho, yo creo que eso es lo que menos importa. El tema es el desarrollo. Y lo que está pasando es que en vez de producirse integración, se está produciendo segregación, que es lo peor de todo. Son las dos cosas, Juan Carlos. A esas comunidades pacíficas les interesa la tierra y les interesa la asistencia técnica. Pero la forma que se está entregando la tierra es casi como la reforma agraria en su momento. Y eso es lo que se está haciendo. Tenemos que no la pueden explotar. José Antonio Veragallo, muchas gracias por haber venido a Tolerancia Cero. Después pueden quedarse todo lo que quieran. Volvemos en un ratito.